Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Les saluda a su hermano y amigo el pastor José Antonio Pozos de la Iglesia Bautista Peniel, y pues les damos la más cordial bienvenida a nuestro tiempo de devocional de miércoles. Damos gracias a Dios por las bendiciones que en Cristo Jesús ha derramado en nosotros abundantemente y por esta nueva oportunidad que nos da de poder compartir con ustedes este tiempo y también de su palabra. Pues también agradecemos a ustedes las oraciones que han venido realizando por familiares, amigos, hermanos, hermanas en Cristo, y queremos pedirles que oren por nuestra hermana Silvia Perdomo. Ella tiene algunos dolores de cadera, y aún tras el medicamento todavía no ceden los dolores en su cadera, así que nuestra hermana Silvia Perdomo nos pidió que pudiéramos estar orando por ella. Lo mismo también, recuerdan ustedes que envió un mensaje donde nuestro hermano Francisco Holguín pedía que estemos orando por María Elena García y familia que están cruzando por el COVID-19, que Dios les ayude a salir adelante con esto. Y también, hermanos, queremos seguir orando y les pido que por favor sigamos orando por la señora Teresa Ortega, que es mamá de nuestra hermana Elba Sánchez, por nuestra hermana Elba Sánchez. Y pues me dicen que ya incluso con la señora Ortega, el matrimonio Buitrón Sánchez, Oscar y Elba, ya compartieron con doña Tere el evangelio, y pues que doña Tere pues aceptó al Señor como Redentor, es lo que me comentan, pero hay que estar orando por su salud y hay que estar orando porque Dios confirme también a doña Tere en salvación. Pues recuerden que el próximo sábado a las 4:30 de la tarde vamos a tener la reunión de jóvenes, y si tú quieres asistir a la reunión de jóvenes y quieres invitar a otro joven o señorita a esta reunión que tenemos con los muchachos por medio de Zoom, pide la liga y con gusto nosotros te compartiremos la liga. También el próximo sábado a las 6:30 de la tarde, por ahí de 6:45 próximo sábado 13 de febrero, entre 6:30 de la tarde, 6:45, estaremos teniendo ya la clase de escatología, ya con el segundo punto de la línea escatológica, que sería ese punto tendría dos temas, que es el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Así que el próximo sábado compartan, inviten a personas para que puedan conocer del Señor y de la esperanza que tenemos todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en el único y suficiente Salvador. Pues, ¿qué les parece, hermanos, familiares y amigos, si antes de entrar al devocional del día de hoy oramos? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia, por todo lo que en Cristo Jesús, Señor nuestro, tú nos has derramado en nosotros abundantemente. Te exaltamos y te glorificamos porque no hay Dios tan grande y tan maravilloso como tú, oh Señor, y queremos pedirte perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados, por todo aquello, Señor, que en lo cual hemos transgredido tu ley y hemos pecado contra ti, aún desde nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras intenciones y nuestros actos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, arrepentidos te pedimos perdón. Padre amado y misericordioso, gracias por tu bondad y porque hasta el día de hoy no nos hace falta nada y estás atendiendo las oraciones por familiares, hermanos y amigos en Cristo que Señor, han estado pasando por diferentes circunstancias, como lo es el COVID-19. Te pedimos, Padre, por nuestra hermana Silvia Perdomo. Bendito Dios, para que tú, Padre amado y misericordioso, permitas que nuestra hermana Silvia Perdomo pueda recuperarse pronto de sus dolencias de la cadera. Lo mismo te estamos pidiendo, Señor, por la señora María Elena García y familia que están cruzando por esta enfermedad del COVID-19, conocido es nuestro hermano Francisco Holguín. Y también te seguimos pidiendo, Padre Celestial, por la salud y la vida, y confirmar en salvación a la señora Teresa Ortega, mamá de nuestra hermana Elba Sánchez, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que tú fortalezcas en salud y fortalezcas también en su espíritu y confirmes en salvación a doña Teresa Ortega, mamá de nuestra hermana Elba Sánchez, Señor. Y pues así te pedimos por todos y cada uno de nuestros hermanos, familiares y amigos que están pasando por alguna situación difícil. Gracias por tu bondad, y también te seguimos rogando por un trabajo, Señor, una actividad económica con la cual nuestros hermanos que están buscando, Señor, un empleo, pues puedan obtener las necesidades básicas para su familia, como los hermanos Gilberto Mancilla,
Jorge Ibarra Pacheco y también, Señor, nuestro hermano Rodrigo González, Padre. En tus manos les encomendamos también. Queremos encomendar en tus manos, bendito Dios, la enseñanza del día de hoy, donde al saber que por la fe en Cristo Jesús, por su obra redentora y por tu palabra y tu Espíritu, Señor, no ha habido nadie ni habrá quien pueda estorbarnos, Señor, pero hoy queremos fortalecer esta enseñanza sabiendo que debemos despojarnos de todo aquello de lo que nos estorba. Hay que despojarnos, según tu palabra, de todo aquello que nos estorba. Pues, Señor, ponemos este tiempo en tus manos y gracias por tu bondad. En Cristo Jesús. Amén. Pues, hermanos, el domingo anterior predicamos sobre que teniendo nuestra fe en el Señor Jesucristo, no hay nada que nos pueda estorbar en nuestro caminar en Cristo, pero nosotros podríamos tener situaciones en las cuales sí pudieran estar estorbando a nuestro crecimiento, nuestro conocimiento y buen fruto para el Señor y su gloria. Entonces, hoy, hermanos, la invitación o la idea de esta enseñanza es despojarnos de todo lo que nos estorba. Hay que despojarnos, hay que dejar a un lado, hay que desechar o renunciar toda aquella situación que nos estorbe para el crecimiento, el conocimiento, el fortalecimiento de nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Y comenzando ya con esto, hermanos, familiares y amigos, pues el día de hoy, pues al compartir este tema, quiero iniciar con esto que estaba yo estudiando en las Escrituras, sobre todo del Nuevo Testamento. ¿Saben? Esta palabra despojar o desechar o renunciar, esa palabra griega que se llama apotitsemi, y esa palabra apotitsemi es esa palabra que se traduce en desechar, despojarse, ¿sí? Entonces esa palabra apotitsemi es la que viene en las Escrituras, y me puse a buscar más o menos en el Nuevo Testamento cuántas veces y qué usos tenía, y me di cuenta que se usa en el Nuevo Testamento, en el idioma griego se usa 10 veces. Pero al conjuntarlas o estudiarlas, pues vemos que hay como 4 formas en que el apóstol Pablo, sobre todo es el apóstol Pablo quien la utiliza más en cuanto a sus escrituras, ¿sí? Como para hablar de despojarnos. Entonces la palabra griega que se utiliza en el griego para despojarse es apotitsemi, y esa palabra tiene en su etimología 2 palabras, que es la palabra griega apo, que significa simplemente separar o sacar, y palabra titsemi, que significa encargar, guardar, colocar, poner, penetrar o proponerse. Entonces la palabra apo quiere decir separar o sacar, y titsemi quiere decir encargar, guardar, colocar, poner, penetrar o proponerse. Así que cuando se unen las 2 palabras apo y titsemi, que es la que se traduce como apotitsemi, se ha traducido como despojarse, ¿sí? O desechar. Entonces lo que podríamos decir sobre esto es que la palabra despojarse o apotitsemi en el griego es poner lejos o separar o alejar o dejar todo, es la invitación de separar o alejar alguna situación, ¿verdad? Literal o figurativamente. Entonces es el acto de separar, alejar o despojarse, ¿verdad? O desechar. Entonces, cuando vemos estos puntos, ahora vamos a entrar sobre los usos que le da, yo les comentaba, principalmente el apóstol Pablo, y por ahí el autor de Hebreos le da un uso muy interesante al despojarse. Y lo primero que podemos ver, vamos a ver 4 formas en las cuales se nos invita, según las Escrituras, al despojarnos, ¿verdad? En el Nuevo Testamento. Y entonces hay 4 usos que vamos a observar. Y el primer uso, hermanos, familiares y amigos, es aquel en el cual podemos observar esto. O entender esto, acercándose a nuestra total salvación, debemos despojarnos de las obras de las tinieblas. Acercándose a nuestra total salvación, debemos despojarnos de las obras de las tinieblas. Y comenzamos con las Escrituras. Ustedes pueden acompañarme allí en su casa, buscando las Escrituras en la Epístola a los Romanos, en el Nuevo Testamento, la Epístola a los Romanos, capítulo 13, pero en el versículo 12. Dice: la noche está avanzada y se acerca el día, desechémonos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. Entonces, cuando el apóstol Pablo está escribiendo esta carta y está hablando de sujetarnos a las autoridades en el conocimiento que nosotros tenemos de nuestro Señor Jesucristo,
está invitando a que el creyente debe desecharse de las obras de las tinieblas, las cuales muestran rebeldía, las cuales muestran desobediencia, falta de respeto, una vida licenciosa o simplemente una vida de pecado. Entonces el apóstol Pablo dice: la noche está avanzada y se acerca el día. ¿Cuál día? Según el versículo o el pasaje, pues el día en que nosotros vamos a ir con nuestro Señor Jesucristo. Dice: la noche está avanzada y se acerca el día, despojémonos o desechémonos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Entonces podemos encontrar nosotros en el Nuevo Testamento, y también el apóstol Pablo les escribe a los creyentes de Éfeso en su carta a los Efesios capítulo 5 versículo 11, y dice esto: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, hablando precisamente de las personas que viven al rechazar al Señor o al no conocer al Señor Jesucristo. Entonces, acercándose a nuestra total salvación, es decir, el día total de nuestra redención, cuando seremos transformados y glorificados, acercándose a ese gran día de nuestra total salvación y redención, despojémonos mientras de las obras de las tinieblas. Las obras de las tinieblas, hermanos, familiares y amigos, son todo aquello o todos aquellos que practican las cosas que provocan a Dios. Son aquellos que no conocen a Dios. Aquellas personas que viven en el pecado, que practican en el pecado, ¿verdad? Son que rechazan al Señor, son todas aquellas personas que viven en las tinieblas. Viven naturalmente satisfaciendo el pecado. Pero según las Escrituras también, los que vivimos en luz se refiere a los que nos ha alumbrado el Evangelio de Cristo y vivimos de acuerdo a su palabra. Entonces, si los que viven conforme a las obras del pecado, de las tinieblas, son aquellos que obedecen a su pecado y están en hostilidad a la luz, en contrario a ellos, los que estamos en la luz, somos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo, que nos alumbra su Evangelio y que vivimos para obedecer su palabra con gozo. Por eso, cuando vemos este contexto, podemos observar otra vez el versículo, cuando dice: la noche está avanzada y se acerca el día, desechémonos pues de las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Nosotros los que nos alumbra la luz de Cristo, debemos rechazar y reprobar las obras de las tinieblas, ¿verdad? Cuando hemos conocido a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, nosotros tenemos que vivir ya no en oposición a Dios, pero sí en oposición al pecado, en oposición a aquellas personas, es decir, no hacernos igual ni actuar de la misma manera que aquellas personas que rechazan a Cristo como único y suficiente Salvador. Esas personas viven en hostilidad delante de Dios, ¿verdad? Esas personas rechazan, hermanos, la autoridad del Señor, y no fuimos nosotros llamados a eso. Segunda de Corintios 6:7, si también me quieren acompañar. Segunda de Corintios 6:7, el apóstol Pablo también hace una advertencia sobre esto. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 7, dice, dice: en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas aquí vivimos, como castigados mas no muertos, como entristecidos mas siempre gozosos, como pobres mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada mas poseyéndolo todo. Entonces aquí está hablando el apóstol Pablo de que su manera de vivir no es igual a las personas que no conocen al Señor, por lo cual él vive en obediencia. Así que cuando nosotros hemos conocido a Cristo, sabiendo que se acerca nuestra total redención y salvación, cuando Cristo venga por su iglesia, nosotros mientras tanto debemos despojarnos de las obras de las tinieblas, no seguir actuando ni participando con aquellas personas o como aquellas personas que lo único que hacen es desobedecer a Dios, estar en rebeldía y en oposición, cuando nosotros precisamente ahora al contrario debemos ser obedientes. Tenemos que estar de acuerdo con la palabra del Señor y adorando y glorificando su nombre. Eso me lleva al siguiente punto sobre el uso que da las Escrituras sobre la palabra despojarse.
Vamos a ver el capítulo 4 de Efesios, aquí en las Escrituras del Nuevo Testamento. Efesios capítulo 4, versículo 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, ¿verdad? Así dice otra vez: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a sus deseos engañosos, ¿verdad? Entonces, también en la epístola a los Colosenses, pero en el capítulo 3, el apóstol Pablo, en el versículo 9, dice así: no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Entonces, en el segundo punto o uso que el apóstol Pablo le da a este término de despojarse, nosotros debemos entender que, conociendo en verdad a Cristo, debemos despojarnos del viejo hombre y la vieja mujer, ¿verdad? Si nos preguntamos qué es el viejo hombre o la vieja mujer, es aquel o aquella que vive como si no conociera a Dios, lo rechaza y naturalmente es hostil a Él. Los hombres viven, hermanos, y las mujeres que no conocen a Cristo, no conocen a Dios ni su palabra, viven naturalmente en contra de Dios, están en hostilidad contra el Señor, ¿verdad? Son personas que viven en tinieblas, pero además siguen viviendo a su antigua naturaleza, la naturaleza humana que es pecaminosa, y están alejados de Dios. Dice Efesios 4, 17, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, le está hablando a los creyentes, no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Y ahí es cuando dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a sus deseos engañosos. Entonces, el viejo hombre o la vieja mujer es aquellos que siguen obedeciendo a su naturaleza pecaminosa, rechazan a Dios y naturalmente tienen el corazón entenebrecido, ¿verdad? Su mente también entenebrecida, endurecido el corazón, y viven en hostilidad contra Dios. Sus pensamientos y emociones de estas personas, el viejo hombre y la vieja mujer, sus pensamientos, sus emociones y compromisos, su corazón, ¿verdad? Pensamientos, emociones y compromisos o acciones, hermanos, tienen la tendencia al pecado, tienen la tendencia a satisfacer sus bajas pasiones, ¿verdad? Que batallan con nuestros miembros, dice el apóstol Santiago, pero ellos se complacen en satisfacer sus pecados. Su mente, su corazón, sus emociones y sus acciones tienen la tendencia a pecar, a satisfacer el pecado, ¿verdad? Nosotros debemos, cuando ya hemos puesto nuestra fe en Cristo, nosotros los cristianos, las cristianas, debemos despojarnos del pecado y los malos hábitos y renovar nuestra mente, transformar nuestra persona continuamente a la semejanza y al carácter de Cristo. Dice ahí en Efesios 4, 22 al 24: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a sus deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Cuando estamos nosotros viciados o engañados con nuestros vicios, nuestros malos hábitos que nos llevan a pecar, hermanos, hermanas, nosotros debemos despojarnos de todo eso, renovar nuestra mente con las Escrituras, que son las que van a cambiar nuestros pensamientos a los pensamientos de Dios, y entonces nuestros compromisos y decisiones van a llevar a glorificar al único y verdadero Dios. Tenemos que despojarnos del viejo hombre y de la vieja mujer que están viciados, ¿verdad?, de acuerdo a sus deseos pecaminosos. Y tenemos que renovarnos y transformarnos según a lo que ya Dios nos ha creado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, hacer la diferencia entre lo santo y lo profano, ¿verdad? Y mostrar que realmente somos hijos de Dios y seguidores y discípulos de Cristo, ¿verdad? Si en verdad hemos creído en Él. El tercer uso que le da el apóstol Pablo también está aquí en Efesios 4:25. Dice la Escritura: por lo cual,
desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, ¿verdad? Así dice en Efesios 4:25. Y si nos avanzamos tantito aquí en Colosenses capítulo 3, versículo 8, dice la Escritura: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Está hablando de nuestro carácter, está hablando más o menos también de nuestra personalidad. Y el apóstol Pablo lo dice también de esta manera, el apóstol Pedro en su primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 1, si me acompañan ahí, primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 1, dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía y envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Es decir, si realmente hemos nacido a Cristo, nosotros, hermanos, familiares y amigos, debemos despojarnos de toda personalidad y carácter deshonesto y poner en nosotros el carácter de Cristo. Antes, las malas palabras, las mentiras, las truanerías, la deshonestidad formaban parte de nuestro carácter y personalidad. Yo creo que cuando nos presentábamos con alguna persona, ellos se daban cuenta que nosotros nos expresábamos mal, decíamos malas palabras, éramos maldicientes, hablábamos mal de otras personas. Simplemente nuestra conducta nos reprobaba en automático. Y esas son las personas las cuales nosotros nos tenemos que despojar, porque ya no estamos de acuerdo a la corriente de este mundo, sino que caminamos para agradar al Señor y alcanzar su carácter, ¿verdad? Ahora en Cristo, el fruto del Espíritu Santo, hermanos, debe estar creciendo en nosotros, ¿verdad? Y nos debe caracterizar en nuestra personalidad, el fruto del Espíritu Santo. Mientras antes éramos blasfemos, deshonestos, vanagloriosos, groseros, mal hablados, maldicientes, ahora el fruto del Espíritu debe ser el que debe, vamos a decirlo así, florecer en nosotros, debe marcarse ese fruto en la vida de todos y cada uno de nosotros. ¿Y cuál es ese fruto? Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y el apóstol Pablo le escribe a los de Gálatas haciéndoles o contrarrestando, o haciendo el contrapeso entre aquellos que dan satisfacción a la carne y entre los que realmente tienen el Espíritu de Dios para vivir glorificando al Señor. Si leemos Gálatas 5 desde el versículo 16, lo habíamos leído desde el versículo 22, pero si lo leemos desde el versículo 16, Gálatas 5 comienza a decirnos esto: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los hemos dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y ahí es cuando hace el contrapeso, ¿verdad? El apóstol Pablo dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Por supuesto que si nosotros nos decimos cristianos y de repente se nos caracteriza por blasfemos, como dice aquí, fornicarios, adúlteros, chismosos, idólatras, creando enemistades, creando conflictos y otras cosas que leímos ahorita, pues por supuesto esto está en contra del verdadero carácter cristiano. Así que nosotros debemos hacer contrapeso con el Espíritu Santo, con el fruto del Espíritu, que son estas virtudes que les acabo de leer, para que vayamos dejando atrás el viejo hombre y el estar viviendo en tinieblas, ¿verdad? Vamos al punto 4.
está en Hebreos capítulo 12, versículo 1. Vayan conmigo por favor a la epístola a los Hebreos capítulo 12, versículo 1. Dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puso delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Pero dice aquí el versículo 1: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, y por supuesto la carrera de la fe. El contexto que estamos viendo nosotros aquí en Hebreos 12 es la fe genuina, la fe de aquel que verdaderamente ha puesto su fe en Cristo como único y suficiente Salvador, la cual le justifica, es decir, que delante de Dios le declara justo por la obra redentora de Cristo, que es su muerte y resurrección. Esa fe genuina, esa fe que salva, nos tiene que llevar a nosotros a despojarnos del peso y del pecado que nos asedia. Cuando nosotros vemos aquí el peso, que dice aquí la Escritura en el versículo 12 de Hebreos, perdón, el versículo 1 de Hebreos 12, ¿a qué se refiere con el peso? Y luego habla del pecado. El pecado lo podemos entender bastante bien, pero ¿a qué se refiere el texto con el peso? Por supuesto, esta carta fue escrita a los hebreos, a los judíos que se habían convertido a Cristo, ¿verdad? Entonces, pues eran los hebreos. En aquel tiempo, pues naturalmente así todavía se les llamaba los hebreos. Entonces, esta carta se le escribe, hay un autor anónimo, le escribe a los hebreos, y después de hablarles en la carta de Hebreos, a hablarles de la supremacía de Cristo sobre Moisés, sobre los ángeles, sobre la ley, y su sacrificio y su sacerdocio estaba por encima de todo esto, les habla de la fe en él, y esa fe es la que verdaderamente salva, por lo cual el peso a lo cual se refiere, puesto que se refiere a los judíos, es que los judíos tenían una religión, tenían las escrituras, pero su religiosidad, su misticismo y su pecado los habían alejado de Dios, por lo cual no aceptaron al Mesías, y era un peso que les asediaba, que no les dejaba vivir con fe y que no les quitaba el velo para poner su fe en el Mesías, que ya lo habían tenido, pero que rechazaron por tener un velo y un peso que era su religiosidad, su misticismo y su pecado. Ese es el contexto cuando se refiere el texto en el que quitar todo peso que nos asedia. En el caso de nosotros hemos recibido en el Señor la fe salvadora. Y la fe salvadora, la fe en Cristo Jesús, en su muerte y resurrección, ¿verdad?, nos equipa para la larga carrera y la resistencia de la vida cristiana. Entonces, la fe salvadora nos equipa para la larga carrera y la resistencia de la vida cristiana. La vida cristiana es una carrera de resistencia, la cual la fe en Cristo Jesús, por medio de su Espíritu Santo y su palabra, nos capacita para seguir adelante, para que nosotros permanezcamos en esta carrera fortalecidos y podamos vencer. La mala doctrina, la religiosidad, ¿verdad?, el misticismo y el pecado son obstáculos que debemos vencer y dejar atrás. Además del pecado, el ser religiosos pero no bíblicos, el no obedecer a las escrituras, pero sí ser entonces nosotros legalistas, nos saca o nos desvía de la verdadera fe, porque la salvación es por fe, no por obras. Así que nosotros, hermanos, la falsa religiosidad, el misticismo y el pecado son obstáculos que debemos vencer y dejar atrás. Si nosotros pensáramos en una carrera en la cual hay obstáculos, ¿verdad? Hay carreras de obstáculos cuando nosotros, o tú si recordarás a veces las Olimpiadas, cuando se hace esa carrera de obstáculos por 100, 120 metros o 400 metros, están los obstáculos y los deportistas tienen que saltar, no solamente tienen que saltar los obstáculos, sino dejarlos atrás. ¿Qué sucedería con un atleta o una atleta que teniendo esta carrera y teniendo que saltar obstáculos, ve el obstáculo, se detiene y la piensa para ver si lo salta, se queda atrás y pierde la carrera y puede ser descalificado? Pero también, ¿qué pensaríamos o cómo se vería un atleta o una atleta que está corriendo, hermanos, familiares y amigos, está corriendo, salta el obstáculo y después de 2 o 3 obstáculos voltea para ver qué dejó atrás? Pues los demás lo van a vencer, lo van a rebasar precisamente por mirar atrás. No, la carrera del creyente
Es similar más o menos como esa carrera de obstáculos de 400 metros, donde además de que tenemos que saltar con la fuerza que el Señor nos da, tenemos que seguir adelante a la meta sin mirar atrás, y entonces sí lograr la presea. Porque decíamos, la mala doctrina, la religión falsa, el misticismo y el pecado nos separan de la fe verdadera. La meta que es naturalmente la glorificación, la vida eterna que en Cristo se nos va a dar, la meta está cada vez más cerca, hermanos. Ya pronto veremos al Señor. La meta está cada vez más cerca y es alcanzable para todo aquel que cree. Pero si nos despojamos de todo lo que nos estorba, va a ser más ligera la carrera, nos va a hacer más rápida la carrera, sin el peso que esto del pecado y de la religiosidad nos estorbe. Entonces, hermanos, la meta está cada vez más cerca para que nos encontremos con el Señor. Es alcanzable por medio de la fe, pero si nos despojamos de todo el peso que nos asedia y del pecado, por supuesto, seremos más ligeros y seremos muy buenos atletas y pronto llegaremos a esa meta. Quiero compartir por último con ustedes, hermanos, estos versículos que hablan más o menos de la meta y del esfuerzo del creyente en cuanto a la fe. Y el primero está en 1 Corintios capítulo 9 versículos 24 y 27 y dice: ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, los atletas, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces nosotros tenemos que correr la carrera de la fe, hermanos, venciendo los obstáculos, dejando atrás el peso que nos asedia, dejando atrás el pecado. Ya expliqué qué es el peso que nos asedia, dejando atrás el pecado, poniendo los ojos en Cristo, que esa es la meta, y un día veremos que ya pronto estaremos por llegar y nuestra presea vendrá para nosotros. También dice Filipenses 3, del 13 al 14, el apóstol Pablo dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, pensando en los obstáculos de la carrera, y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, hermanos, no nos distraigamos, despojémonos de todo el peso que nos asedia y del pecado, y lleguemos a la meta más ligeros, mejor equipados para recibir la corona de la gloria. Recuerden, entonces, debemos despojarnos como atletas y como hijos de Dios y como cristianos de todo el peso que nos asedia. Debemos nosotros despojarnos de las obras de las tinieblas. También nosotros tenemos que irnos despojando del viejo hombre o la vieja mujer que están viciados a sus deseos engañosos. Más bien nosotros tenemos que despojarnos, renovarnos y transformarnos como nuevas criaturas que nos ha hecho el Señor en Cristo Jesús. También nosotros tenemos que despojarnos de la vida de deshonestidad que hay en el mundo, es mostrar un carácter como el que muestra el mundo, y más bien nosotros, al despojarnos de la deshonestidad, adquirimos el carácter de Cristo, que es amor, justicia y verdad. Y por último, hermanos, nosotros debemos despojarnos de la falsa religiosidad, del misticismo, de la mala doctrina, y hacernos de la sana doctrina, para que, despojándonos del pecado y del peso que nos asedia, lleguemos a la meta no mirando hacia atrás, sino mirando esa meta que es Cristo Jesús, su gloria eterna y la corona que tiene para todos y cada uno de nosotros. Bueno, hermanos, espero que esto haya sido de edificación para todos ustedes. Espero que también haya sido claro con esta explicación en cuanto a habemos investigado sobre la palabra despojo, ¿verdad? ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? Porque es el que la usa más, ¿sí? Y cómo es la aplicación para nosotros. Así que despojémonos de todo aquello que nos estorbe, corramos ligeramente la carrera de la fe, fortalecidos en Cristo, poniendo los ojos en Él, y pronto llegaremos a la meta. Bendiciones, abrazos, cuídense mucho, nos vemos pronto, estemos orando. Hasta pronto.